Hola, bienvenidos a Telerevista La Guía. Yo soy Beatriz Paniego Béjar y hoy nos acompaña Álvaro Mendoza. Hola Álvaro, ¿qué tal? Beatriz, ¿cómo estás? Un placer estar nuevamente por acá. Muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo. Le tenemos aquí continuamente porque es una persona de la que se puede aprender mucho. Álvaro Mendoza comenzó su negocio mercadeoglobal.com hace ya 12 años. Era un negocio totalmente distinto, imagino, al que ahora que la tecnología ha avanzado tantísimo. Completamente diferente. De hecho, muchas de las tecnologías que existen hoy no existían en aquella época. Ni la velocidad de conexión, ni la posibilidad de tener video y transmitirlo, o tener teleseminarios en vivo. Todo eso es muy reciente y afortunadamente pues hemos avanzado a pasos agigantados porque esto hace que la tecnología nos acerque a todos, nos posibilite a todos tener una presencia efectiva en Internet. ¿Tú qué hacías antes de dedicarte a mercadeo global? A ver, yo soy psicólogo de profesión. Yo ejercí la profesión de psicólogo en mi país. En aquella época yo todavía vivía en Colombia. Sin embargo, siempre he sido un apasionado de todo lo que tenga que ver con tecnología. Y yo siempre he sido muy autodidacta. Entonces, más o menos en 1996 tuve la oportunidad de conectarme por primera vez a los precursores del Internet, a todo lo que era el servicio de acá de AOL y de CompuServe, y realmente a mí se me abrió un mundo de posibilidades muy grande y yo veía que esto era el futuro. Entonces en aquella época yo me dediqué a investigar mucho y como tengo esa vena como de autodidacta, empezar a aprender por mi propia cuenta. Entonces lo primero que yo empecé, fíjate que es curioso porque no empecé aplicando marketing, sino que aprendí toda la parte técnica primero. Entonces en aquella época empecé a diseñar mis primeros pinitos creando páginas web. Y en Colombia me contrataron de la Federación Colombiana de Patinaje para hacer un cubrimiento de un mundial de patinaje. Y cuando yo les vendí la idea era de transmitir el mundial en vivo, pero en vivo no quiere decir que íbamos a transmitir las carreras, ni los videos, ni entrevistas, sino se acababa la carrera y subíamos la lista de resultados. Eso era lo que llamábamos en vivo antes, en aquella época. Ya veo. Entonces esa experiencia fue genial porque pues, me dio la oportunidad de aprender la parte técnica. Y ya después yo veía que pues, el futuro era esta parte de Internet. Y fue cuando yo empecé allí a capacitar en Colombia a profesores universitarios y a profesores de colegio para lo que se venía encima. Y realmente fue una labor bien interesante, pero también frustrante en el sentido de que era como si yo les estuviera hablando en chino y no me creían que era lo que les decía que se venía. Y ahí surge la posibilidad de venirme acá a Estados Unidos, aprovechar a capacitarme más en este medio y todo este tipo de cosas. Y entonces la idea de mercadeo global, ¿de dónde nació? La de hacer marketing, ¿no? en los negocios a través de Internet. ¿Cómo nació esa idea? Mira, la primera cuestión que yo hice en Internet, hice un directorio de recursos colombianos y era un directorio bilingüe. Curiosamente, y esto sí fue pura casualidad, una de las secciones que tenía más tráfico era la parte de Gabriel García Márquez. Y en aquella época yo no tenía muy claro cómo podía uno tener un modelo de negocio, por ejemplo, vendiendo publicidad, o no tenía yo productos, no tenía ni idea, porque en aquella época no había una brújula, no había quién seguir, no había casos de éxito, o sea, todo estaba por explorar. Sin embargo, por esa época nació algo que hoy en día es muy popular y son los programas de afiliados. Entonces, si tú estás familiarizada con Amazon.com, tú puedes promover los libros de ellos y si tú vendes, tú te ganas una comisión. Resulta que yo empecé a colocar publicidad en esta sección que era la más transitada del directorio colombiano, el de García Márquez, y empecé a vender libros de García Márquez en todos los idiomas que tú te imagines. Entonces yo ahí me di cuenta de que había un mercado en lo de García Márquez y hice una lista de distribución por correo electrónico tratando de conseguir
emails de personas interesadas en la temática de García Márquez, ofreciéndoles temas relacionados, y ahí fue donde empecé a introducir el tema que hablábamos en otras oportunidades de que el dinero en internet está en la lista, cómo está en construir relaciones, etcétera, etcétera. Tal que es que después vinieron una serie de casualidades. La empresa, para que te des una idea, este directorio colombiano yo lo tenía hospedado en una empresa que me daba 1 mega de hospedaje gratuito. 1 mega hoy no me alcanza ni para publicar medio minuto de video. Y con eso hacía yo maravillas. Pero esta era una empresa canadiense y a esa empresa le llamó mucho la atención de que yo tenía en español y en inglés. Y que tenía mucho tráfico y no sabían cómo yo había hecho el tráfico y yo tampoco, para ser sincero, tampoco lo sabía. Entonces ellos me contrataron para ser el representante hispano de su empresa de hosting. Entonces ahí aprendí muchas más cosas técnicas, pero sobre todo también muchas cosas de marketing. Incluso lo que aprendí en esa época era totalmente inválido. O sea, por ejemplo, las estrategias de generación de tráfico era inundar todos los directorios dando de alta las páginas web de uno, y ya creía uno que con eso era suficiente. Hoy en día pues ya sabemos que la realidad es diferente. Hoy tenemos Facebook, Twitter, redes sociales, YouTube, etcétera, etcétera. Entonces la labor se ha facilitado mucho. Entonces ahí fue cuando empecé la parte de marketing y aprendí de autodidacta, haciendo pruebas de ensayo y error y leyendo otros boletines electrónicos de otros colegas, ya en este caso americanos, que estaban también dando sus primeros pinitos. Y así empecé. Yo creo que la clave del éxito fue que era un tema que a mí me apasionaba. Segundo, que tampoco tenía yo como la necesidad inmediata de generar dinero, sino que yo lo estaba tomando como un juego, como una pasión, como un aprendizaje, y el valor agregado era que me empezaba a entrar dinero por esa vía. Claro. Y después siempre lo he dicho que realmente la práctica es la que hace al maestro. Y muchas de las cosas que yo hoy domino, por decirlo de alguna forma, fue porque empecé cometiendo errores, cayendo, levantándome, levantando. Y eso pues es lo que me ha permitido hoy en día estar en una posición muy destacada en el mercado. Algunos de los que empezaron conmigo eran muy buenos, pero no tuvieron ese componente de paciencia, de constancia y de perseverancia. Si hubieran durado un mesecito más, quizás aún estarían acá jugando en este campo. Ya, pero entonces tú tendrías más competencia y ahora sí, en verdad, te has ganado una posición que, por ejemplo, ahora te han mencionado como uno de los mejores conferencistas hispanos. La Asociación de Conferencistas Hispanos te dio un premio hace unos meses. También en la revista de negocios Biz 941 te han mencionado como una de las 25 personas a las que observar aquí en la ciudad de Sarasota. Cuando te dan todos estos premios, estos reconocimientos, ¿cómo te sientes? Bueno, sobre todo cuando se trata de reconocimientos de carácter local, realmente es algo que yo nunca me imaginaba que iba a suceder. De hecho, como local, me refiero a Estados Unidos, la Florida o Colombia. Yo creo que uno nunca es profeta en su propia tierra, pero cuando uno ve que el alcance global que tiene el Internet y de golpe toca uno las fibras locales y que uno está aportando algo, pues es muy bueno el reconocimiento y que te estén llamando a entrevistas, que te estén publicando artículos, que te estén dando reconocimientos. Todo eso pues lo gratifica a uno. Pero quizás de mi carrera profesional lo que a mí más me gratifica, más que los premios o las entrevistas o todo este tipo de cosas, es las relaciones que yo logro establecer con mi mismo público y los casos de éxito que se empiezan a ver por las enseñanzas que he logrado transmitir. Entonces es bien interesante que cuando tú conoces a una persona que le transformaste completamente la vida, que hoy vive 100% en internet, después te enteras que a otra persona también le cambiaste la vida. A mí eso me llena mucho más que cualquier premio, cualquier reconocimiento, cualquier entrevista, porque en última yo creo que uno tiene el poder de lograr cambios importantes en otras personas. Y eso es, cuando tú ves que eso es una realidad,
eso te llena muchísimo más que cualquier reconocimiento. Yo creo que son como los trofeos principales, es ver que tú logras cambiar vidas. Imagino, eso tiene que ser muy gratificante, como has dicho, pero también otra de las cosas gratificantes de tu trabajo es que tú puedes trabajar desde cualquier sitio del mundo. En verdad, esa parte es crucial. Esa parte es crucial. Fíjate, incluso hay muchos de mis seguidores que creen que yo soy una empresa multinacional con secretarias y 20 redactores y traductores y oficinas y todo este tipo de cosas. Incluso mis mismos colegas. Cuando me dicen, Álvaro, lo voy a ir a conocer, llego, lo recibo, lo llevo a mi casa, y este es un caso real. Estábamos en la sala de mi casa con un colega que venía a visitarme, a conocerme de San Francisco. Yo le dije, bueno, vamos a ir a conocer las oficinas de mercadeoglobal.com, y listo, agarró su maletín y ya íbamos a salir, y lo único que hice fue llevarlo de la sala a la habitación de mi casa donde tengo toda la oficina. Y él apenas entró y dijo, pero no puede ser, yo pensé que usted tenía secretarias, tenía equipo de televisión y estudio de no sé qué hice más, y yo le dije, no, es que todo opera acá. Y de hecho, yo por mucho tiempo era yo solo. Hoy en día tengo con 2 colaboradores, dos asistentes, una que vive en Colombia, la otra que vive en Argentina. A ninguna de las 2 las conozco personalmente, y trabajamos todo virtualmente. Y funciona. Y funciona. Y esto es una de las grandes maravillas del Internet, porque básicamente cuando tú creas un sistema, ese sistema te está trayendo ingresos en piloto automático, y tú puedes prácticamente trabajar desde cualquier parte del mundo. Por ejemplo, recientemente tuve que estar un mes en Colombia por temas ajenos al trabajo. Fui básicamente por cuestiones de salud de mi mamá, viajé un mes a Colombia, y todo lo pude operar simplemente desde un computador portátil, haciendo todo el trabajo. Entonces esta parte es bien interesante porque uno puede trabajar desde cualquier parte del mundo desde que lo sepa hacer. Exacto, esa es la importancia, y ahí es donde entran los conocimientos que ya nos dio Álvaro en nuestros otros 3 vídeos que tenemos y que pueden visitar en 7dias.us o revistalaguia.com. Muchísimas gracias por habernos acompañado de nuevo, Álvaro. Hablar contigo siempre es un placer, y recuerden que pueden ver más sobre su negocio en mercadeoglobal.com. Gracias de nuevo. Beatriz, muchas gracias, y gracias por tu invitación, y espero verte en futuras oportunidades. Seguro que sí. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en una edición más de Telerevista La Guía, y les seguimos esperando en nuestras páginas web. Muchísimas gracias.